Hola, esta semana vamos a hablar del tema 5, la importancia de los jardines en la sociedad antigua y moderna. A este tema lo vamos a encarar desde un lugar de metaanálisis, es decir, no vamos a ver o analizar las características específicas, sino que vamos a observar a los jardines como producto de las culturas que les dieron origen. Es decir, vamos a pensar en el detrás de ese producto, en cuáles son las relaciones entre esa cultura y ese jardín como producto de esa cultura. Lo primero que quiero hacer es recordarles que hay una diferencia importante entre lo que es paisaje como concepto, que fue lo primero que vimos en la materia, es decir, el paisaje como concepto conceptualmente, y lo que fue lo primero que vimos, que vamos a hablar hoy, que es el tema del jardín propiamente dicho. Un jardín es un tipo especial de paisaje, está contenido dentro de la palabra o el concepto de paisaje. Vamos a recordar primero algunas cuestiones respecto de un jardín, un espacio verde. Todo jardín es casa y un jardín privado, un castillo y un gran jardín circundante, una ciudad en el cual el afuera son todos los espacios públicos y dentro de eso los espacios verdes, y el adentro serían todos los inmuebles que conforman esa ciudad o los espacios cerrados. Entonces, recordemos, el jardín es un espacio a cielo abierto, un espacio afuera. Sin importar cuál es la dimensión de ese espacio, es decir, puede haber jardines muy pequeños o muy grandes. La característica principal que tienen los jardines es que el elemento constitutivo de base que tiene ese jardín son seres vivos verdes, es decir, la constitución mayor de esos jardines van a ser individuos, que tiene ese jardín son seres individuos, sistemas u ordenamientos de plantas en todas sus formas y tamaños. Pero esto no quiere decir que el jardín sea solo plantas. Es decir, siendo una construcción antrópica, está pensada por el hombre, diseñada por el hombre y realizada por el hombre, o sea, no es una estructura natural, sino una estructura artificial y antrópica, aunque parezca o en algunos momentos se asemeje a un patrón natural, no lo es de ninguna forma. Tiene una base constructiva y ordenadora que tiene elementos que no son vivos, o sea, elementos inertes. ¿Cuál va a ser la proporción que va a tener ese jardín de balance entre elementos verdes e inertes? Va a depender de cuál sea el estilo de jardín que estemos hablando. También física del jardín, sino que un jardín, un espacio verde, ya sea público o privado, va a ser todo ese espacio físico, ese sostén físico o esa matriz física que va a construirse en un espacio 3D en lo social, es decir, va a haber sobre esa capa física actividades, relaciones, acciones, construcciones sociales. Y ese jardín, ese espacio verde, ya sea público o privado, va a ser el conjunto de esa matriz física y de las relaciones que adentro de él o por él se establecen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo jardín, de ahora en más yo voy a decir jardín y en la palabra jardín voy a encerrar a todo el colectivo voy a hacer como un resumen, digamos, en la palabra jardín. El jardín, por esto que acabamos de decir antes, tiene un contexto cultural y un contexto situacional, es decir, el jardín va a ser un producto de la cultura que va a estar con la forma en que la cultura le va a dar respecto de cómo piensa
a esa naturaleza y a esa relación que tiene con la naturaleza, pero también va a estar determinado por el sitio en el cual se desarrolla y el momento histórico en el cual se desarrolla, no solo el momento y el tiempo, por esta idea que la cultura, que es el contexto cultural, tiene de la naturaleza, sino también va a estar muy, pero muy marcado por la capacidad o posibilidad de desarrollo tecnológico que haya desarrollado. También va a estar muy, pero muy marcado por la capacidad o posibilidad de desarrollo tecnológico que haya desarrollado una cultura en un momento dado. Esto va a dar como resultado la forma que va a tener un jardín en un sitio determinado, en un momento determinado y dado por una cultura determinada. Podemos ver que un jardín tiene distintas dimensiones, es decir, espacios o lugares de donde lo podemos analizar. La dimensión más común o más obvia es la dimensión física, es decir, el jardín tiene una dimensión medible, mesurable o física, que es esta matriz de la que hablábamos antes, que es cuántos metros cuadrados tiene, o si fuera un parque grande, cuántos kilómetros de caminos, cuántos bancos, farolas, árboles, arbustos, extensiones de césped. Forma, estilo, construcciones, etc. Esa es la dimensión física del jardín. En esta dimensión vamos a cargar todo lo que tenga que ver con específicamente la estructura, pero también con todos los beneficios específicos derivados de la forma y la estructura del jardín. Pero también, y relacionada a la forma y estructura del jardín y accesibilidad de ese jardín, va a haber una dimensión emocional. Esa dimensión emocional va a ser todos los sentimientos, emociones, sentidos de identidad que va a despertar ese jardín por ser exactamente como es. Es decir, ese jardín por su estructura va a despertar una dimensión emocional. No siempre estas dimensiones emocionales son positivas, es decir, podríamos pensar que un jardín que ha tenido una cierta estructura y que se ha dejado abandonado y que no se mantiene, puede llegar a tener una emoción negativa respecto del usuario que en sucesivo tiempo puede dejar de usarlo, o puede tener una dimensión emocional positiva, como sería el uso de jardines terapéuticos o de la naturaleza como custodia de la sanidad mental, por ejemplo. Ya desde el paisajismo higienista empiezan a pensarse los jardines como curativos, no solo desde los beneficios específicos biológicos o ambientales que dan los jardines, sino desde una dimensión psicológica. Y ya en el siglo XIX, Zimmermann, es un médico suizo, empieza a notar que cuando él se va a vivir a Inglaterra para estudiar, empieza a sentirse mal, hace caminatas que lo invitan unos amigos ingleses por los parques, grandes parques ingleses, y él cada vez que va al parque se siente como mejor, se siente renovado y empieza a observar y abre una investigación sobre qué posibilidades tiene, hoy diríamos, curativas o sanadoras del jardín, pero él lo invoca respecto del contacto con la naturaleza. Entonces, eso tiene que ver con la dimensión emocional. También el jardín tiene lo que se llama una dimensión social, es decir, independientemente de las emociones que este jardín produzca, hay una trama de relaciones o actividades que se dan en ese espacio verde o en ese jardín. La trama de actividades, de relaciones o de potencialidades a desarrollar como sociedad o como individuo en ese jardín vendrían a conformar la dimensión social de ese jardín. Y también está lo que es la dimensión simbólica. La dimensión simbólica es cuál es la idea que yo tengo de un jardín,
cuál es la meta con la cual el jardín fue diseñado, independientemente de las metas prácticas que tiene un jardín, específicas, cuál es la idea que comunica ese jardín, por qué tiene esa forma para cumplir una cierta meta que no es solamente física. Y esta es la dimensión simbólica. En esta dimensión simbólica podemos pensar en un jardín, como por ejemplo un jardín renacentista, física. Y esta es la dimensión simbólica. En esta dimensión simbólica podemos pensar en un jardín, como por ejemplo un jardín renacentista italiano, en el cual los papas demostraban su poder o su capacidad para poder acceder al papado en unos jardines extraordinarios y de dimensiones inmensas, con manejo de agua, que hacían que cualquier visitante se sintiera insignificante respecto de ese jardín. Podemos pensar en Versalles con unas grandes fugas en las cuales Luis XIV mostraba su absoluto poderío de rey frente a toda su corte, con un jardín casi de doble interpretación. En la primera foto de la izquierda vimos la Estatua de la Libertad con las Torres Gemelas como el máximo del simbolismo de Estados Unidos como tierra de oportunidades o tierra de la libertad, detentora de la libertad simbólica del mundo, y al lado la representación del poder político y económico del país respecto de la magnificencia y del logro tecnológico de las Torres Gemelas. Y al lado tenemos, frente a ese desafío que vemos, el poder simbólico de alguien que frente a esa nación es capaz de hacer un atentado tan enorme que las tire abajo, y no solo es enorme por el hecho en sí mismo, es decir, por el hecho mismo, porque este atentado fue producido en vivo, es decir, por el tema de la comunicatividad global, el primer atentado de la primer torre es retransmitido inmediatamente por televisión, pero el segundo atentado es mundialmente visto en vivo a través de la televisión. Entonces, el poder simbólico de un acto o de un espacio es muy, pero muy importante, y no debemos restarle la importancia que dimensión, pero en algunos tipos de jardines, algunas dimensiones van a prevalecer sobre las otras y le van a dar una marca específica al sitio. Es decir, y para resumir, a través de la historia, lo que ha demarcado la forma en que han tenido y se han desarrollado los jardines, las formas todas, es decir, estas dimensiones, las cuatro van a interactuar para dar un resultado. Algunos resultados son físicos, tangibles, que son los que vemos, pero tanto las relaciones de poder que se establecen sobre el jardín, como las relaciones sociales que se establecen en el jardín, o las relaciones emocionales que se establecen respecto de ese jardín, son parte de ese jardín y son resultado de ese mismo jardín. Cuando vemos un jardín, un espacio verde, no vemos solamente la matriz física de ese jardín, sino que tenemos que verlo como un todo complejo. No es solo eso que vemos, sino todas estas otras dimensiones que están implícitas y que parecen ser invisibles, pero no lo son. Son tan reales como el espacio físico tangible del jardín. Entonces, ¿qué es lo que ha dado como resultado ese desarrollo de los jardines a lo largo de la historia? Bueno, esa relación que el hombre ha establecido entre su establecimiento, su sociedad y la naturaleza. Es decir, a lo largo de la historia, la naturaleza siempre fue el sostén de todas las construcciones humanas. Siempre ha sido el sostén desde lo físico,
como recursos, como alimentación. Pero lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo ha sido la visión que el hombre ha tenido respecto de esa naturaleza y en qué posición se ha puesto respecto de ella y con qué medios técnicos ha interactuado sobre ella. Es así que podemos clasificar al desarrollo de estos jardines como la naturaleza en la categoría. Primero vamos a ir llevando como categorías, pero no necesariamente estas categorías van a tener un orden cronológico, sino que vamos a ir tomándolas en distintos lugares donde las vemos expresadas. Tampoco tiene que ver con una importancia más allá de una sobre otra, sino que es una descripción, van a ser 6 categorías. En esta la naturaleza es el afuera, es decir, todo lo que es difícil, peligroso, inconmensurable, imposible de manejar, imposible de controlar. Este fue nuestro primer estadio respecto de la naturaleza, cuando estábamos en la prehistoria, en las cavernas, la naturaleza presentaba para nosotros todas las potencialidades de sobrevivencia, porque la misma cueva era refugio y el sostén de alimentación estaba en el afuera de esa cueva, pero ese afuera jugaba una doble función, que era la de provisión y la de riesgo absoluto. Es por eso que esta creo que ha sido desde ese lugar el momento de la relación en la cual la naturaleza estaba todavía como poniendo las reglas. Es decir, a partir de ese momento, en ese momento la naturaleza todavía, como el hombre estaba en un desarrollo social y tecnológico mucho más atrasado y no manejaba hacia las razones por las cuales sucedían, en este momento la naturaleza tenía la ventaja en ese sentido. Y el afuera para el hombre era esto, una dualidad entre la posibilidad de supervivencia y la posibilidad de muerte, porque no manejaba las coordenadas. Tanto era así que en esta naturaleza del afuera, el hombre en algunos momentos, podemos ver acá una imagen de la cueva de Lascaux en Francia, podemos ver que esta relación con la naturaleza era casi mágica, es decir, hoy vemos una pintura sobre la cueva, pero en realidad esto no es una expresión artística, es decir, la intencionalidad con la que la gente que vivía en las cuevas de Lascaux pinta estos dibujos o hace estas pinturas, no es con un deseo estético, un deseo artístico, sino que lo hace con una meta de conjurar el futuro. Es decir, como no podía entender lo que sucedía afuera, lo que intentaba era conjurar a la naturaleza a su favor para que la caza saliera beneficiosa para ellos y pudieran volver todos los cazadores. Esta relación mágica respecto de la naturaleza la hemos mantenido hasta tanto hemos ido desentrañando esas respuestas que antes no teníamos e hemos ido cambiando esta relación a partir de ir descubriendo ciertas lógicas detrás de ciertos procesos. El primer gran salto respecto de poder controlar en parte ciertas cuestiones de los sistemas naturales es la posibilidad de empezar a producir alimentos. Seguramente, a pesar del riesgo, la caza, la pesca y la recolección son actividades que ocupan mucho menos tiempo y queda más tiempo para hacer otras cosas. Es decir, cuando uno se propone criar animales y producir alimentos, ya entra en una fase de trabajo, es decir, hacen falta muchas horas para sostener el sistema, hacen falta correr riesgos, seguramente, no sé por qué razón ha llegado el hombre, hay distintas versiones, porque el hombre ha llegado a la producción
de alimentos, seguramente por escasez. Ningún avance del hombre ha sido por una cuestión voluntaria, sino que siempre el hombre ha ido moviéndose a través de experiencias que se le presentaban a situaciones en las cuales ha tenido que vencer un obstáculo, y a través de vencer ese obstáculo ha producido una cierta tecnología o un cierto avance respecto de esa tecnología. La primera experiencia de un jardín, entre comillas, era el jardín utilitario. Dentro de ejemplos de jardines utilitarios también tenemos el jardín romano. El primer jardín romano era un jardín totalmente utilitario en el cual se cultivaban cierta cantidad de hierbas, de productos para la comida, de legumbres, de vegetales, y se llamaba hortus y estaba en la parte trasera de la casa, por ejemplo. Otro ejemplo es el jardín de la Edad Media, en el cual la mayoría de los jardines de la Edad Media estaban en las abadías, y en este caso se utilizaban para hacer remedios, para producir alimentos en pequeña escala, y para ir haciendo pruebas sobre el tema de la herbolaria, que los monjes, acuérdense que en ese momento los monjes eran uno de los pocos privilegiados de la sociedad en saber leer y en saber dos idiomas, su lengua nativa y el latín. En latín, a leerlo y escribirlo, se entrenaban adentro de los monasterios. Entonces era gente que tenía bibliotecas, leía y hacía investigaciones, entre las cuales había investigaciones de herbolaria y de botánica. Este también es un jardín utilitario, no solo de comida, sino es un jardín utilitario hacia lo que es la medicina con plantas. Luego estamos pensando en lo que es el jardín como la creación de un ambiente diferente en el cual uno pueda sobrevivir en un espacio territorial absolutamente hostil para la vida del hombre. Es decir, acá es donde empiezan a surgir la idea del jardín como paraíso, porque el jardín era el contenedor de la posibilidad de vivir. El afuera era tan brutal en condiciones territoriales que era casi imposible sobrevivir si no se creaba un ambiente totalmente artificial de muros hacia adentro, y es así que muchas de estas ciudades antiguas o de los palacios estaban amuralladas. Acá podemos encontrar varios ejemplos y esta idea de este paraíso, de este Edén que posibilita la vida, es lo que se va marcando en muchas religiones respecto de lo que es el paraíso en lo que es la vida posterior. Acá tenemos ejemplo, por ejemplo, de lo que es un jardín en Egipto, en el cual adentro había un elemento en todos estos jardines que se va repitiendo, que es la presencia del agua. El agua es elemento vital para el desarrollo de cualquier ser vivo. Sin agua no hay ninguna posibilidad de vida. Es por esto que estos asentamientos o estos jardines siempre se hacían en las adyacencias o en los alrededores, ya sea de un pozo, de un río, de un arroyo o de una orilla, como por ejemplo el Nilo. Es por un pozo, de un río, de un arroyo o de una orilla, como por ejemplo el Nilo. Es por esto que en estos jardines también tenían algo de utilitario. ¿En qué sentido? Que también había una idea de cultivar frutales y de cultivar, hacer huerta o hacer aromáticas, pero el principal objetivo de este jardín era producir un ambiente vivible. Y la presencia del agua, aparte de esencial para la vida, lo que hacía es que en lugares donde había mucha evaporación de calor, el agua al evaporarse producía un ambiente un poco más
amigable con un poquito más de humedad. Este es otro caso diferente que también es de un desierto en zonas montañosas, en lo que era el Asia Menor, y es un jardín que no se sabe bien quién lo mandó a construir. Hay improbabilidades en quién. Mucha gente dice que es Nabucodonosor II, que se lo construye a su esposa, que viene desde otro lugar y que extraña su vegetación. En realidad los jardines colgantes de Babilonia fueron clasificados como una de las maravillas del mundo antiguo. No son colgantes, sino que son un sistema de pasillos y columnatas. Estos son como los precursores de las terrazas verdes, que se sucedían terrazas en columnatas con distribución de agua, y estos espacios interiores se hacían vivibles y caminables en un desierto con muchísimo calor. También, pasando a lo que es los jardines árabes, parecido a lo del jardín persa, es como un de estos espacios, pero acá hay como una mayor importancia en el dominio del agua, la distribución del agua y la creación de flores, y lo mismo sucede en lo que es el jardín árabe en España, que se los recuerdo durante lo que es el desarrollo de la Edad Media en toda Europa, todo el sur de España y Portugal era lo que se llamaba el Califato de Córdoba. Es por eso que en esa zona se ha desarrollado una estructura arquitectónica y de paisajes de estilo morisco. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la naturaleza como muestra de poder, es decir, en esta cuestión simbólica, como les mostraba, tanto de las Torres Gemelas específicamente como del atentado a las Torres Gemelas, hay una ponderación tanto de las Torres Gemelas específicamente como del atentado a las Torres Gemelas, hay una ponderación de que alguien que es el propietario, el dueño de una expresión física, de un jardín magnífico en el cual hace falta mucho dinero, mucha tecnología, mucha paciencia y mucho poder para poder llevarlo adelante, el jardín en sí mismo es una muestra del poder de su dueño. A lo largo de la historia hay, no solo en los jardines, sino en un montón de expresiones, una sensación de relación de tamaño y poder, es decir, cuanto más grande, magnífico y extraordinario sea un objeto, en este caso un jardín, más poder tiene el dueño de ese jardín. Para que veamos ejemplos, otra vez les traigo lo de los jardines italianos con los dueños, que muchos eran papas, no todos. Acuérdense que en esos momentos del Renacimiento el mapa de Europa no era lo que es hoy. Todavía los estados no estaban conformados con las formas que tenemos hoy. Eran reinos que derivaban de lo que es el pasaje de lo que era el sistema feudal de la Edad Media hacia lo que es el Renacimiento, en donde se pasa culturalmente hacia el Renacimiento, pero se prevalece en lo que es el orden político feudal, en la división territorial, y el norte de Italia tenía varios principados, reinados y ducados que estaban en manos de familias muy poderosas, entre las cuales una de las familias territorial, y el norte de Italia tenía varios principados, reinados y ducados que estaban en manos de familias muy poderosas, entre las cuales una de las familias que todos tenemos en mente son los Medici, ¿sí? Más ejemplos: Francia, cuando el rey de Francia va a Italia y ve los jardines, dice: yo quiero de lo mismo porque esto es una buena demostración de poder, y trae a los mismos jardineros y empieza un tema de poner en el jardín un énfasis en demostrar que es
un objetivo específico, esta forma que tiene este jardín y esta manera en que está organizado, más allá de las morigeraciones ambientales, o es un lugar que cuando yo invito a alguien dice, el dueño de este castillo es poderoso y voy a negociar, o en una relación de igual a igual porque yo también soy poderoso, o tengo que tener cuidado, y esta es la máxima expresión del cuidado, porque el dueño de este castillo tiene un poder al cual yo no puedo desafiar. Esa es la expresión de estos espacios de muestras de poder. Lo que quiero que quede en claro es que no importa la forma que tenga el instrumento, sino el simbolismo que se le imprima a esa forma. Y normalmente todos estos jardines que demuestran poder, independientemente de eso, tienen otros atributos. Por ejemplo, el paisajismo inglés demuestra una vuelta hacia la naturaleza, una influencia del romanticismo con la adaptación y la incorporación de lo que es el naturalismo chino y japonés con los lagos. Independientemente de esas características, el tamaño de estos jardines del paisajismo inglés demuestran que hay una clase social que está atada a lo que es la revolución industrial y lo que es el surgimiento del capitalismo, que es la burguesía, y que va a ir de a poco reemplazando a ese antiguo sistema político feudal, que hay nuevos ricos que también demuestran que tienen poder. Ahora, otra de los grandes roles que han jugado los espacios verdes en la historia del hombre han sido en dar un espacio político-social. Es decir, cuando estamos hablando o mirando estos espacios, dar un espacio político-social. Es decir, cuando estamos hablando o mirando estos espacios, el primero que vamos a ver hace énfasis en lo que es la dimensión social y simbólica, ambas, del espacio verde, que en este caso en el ágora griega no es un espacio verde propiamente dicho, sino simbólicamente va a ser el que va a dar lugar a la plaza posterior, que va a tomar otras características y se va a transformar en espacio verde, pero en Grecia tenía la cualidad de ser un espacio de carácter público en el cual, por supuesto que los hombres, es decir, los varones, tenían un espacio de desarrollo para sus ideas, su filosofía, etc. Después, y lo que vamos a ver es que con el surgimiento de la revolución industrial, que ustedes saben que en Inglaterra surge en el siglo XVIII y luego pasa a Estados Unidos en el siglo XIX, lo que se producen son grandes conglomerados urbanos con muy mala calidad de vida, un éxodo enorme desde los espacios rurales a los espacios urbanos por demanda de mano de obra para las crecientes fábricas y extracciones de carbón. Y lo que se hace es un espacio urbano absolutamente insalubre. Es de ahí que surgen, como les traje a colación Zimmerman al principio, una idea de que hace falta incorporar adentro de estos espacios urbanos espacios verdes que le brinden a la población un lugar público para poder ir, espacios verdes que le brinden a la población un lugar público para poder ir al menos a estar. Surge como una idea, digamos, y el primer parque público en manos de un ayuntamiento en Europa es el Retiro, que antes no era un parque público, sino que era un parque que pertenecía a un palacio y que después se transforma en un parque público porque pasa al dominio de la Municipalidad de Madrid. En este caso, lo que estamos viendo es, empezamos
a cambiar desde estos grandes jardines simbólicos que veníamos hasta el paisajismo inglés, en un jardín que por primera vez se piensa como de uso público recreativo, es decir, se hace énfasis en lo que es la dimensión física del espacio verde. Acuérdense que recién hablamos del ágora y ahora hablamos de lo físico. Estos espacios verdes estaban pensados como espacios que iban a curar, limpiar, higienizar la ciudad que estaba enferma. Es por eso que este movimiento se llama movimiento higienista. Dentro de estos espacios públicos tenemos una gran colección de distintos tamaños y formas de espacios públicos desarrollados a partir del siglo XIX y hasta el siglo XXI, independientemente de que tengan su rol de espacio público, van a tener otras características. Algunos van a ser de diseño lineal, otros van a ser naturalistas, otros van a ser más urbanos, más contemporáneos. La característica, vuelvo a insistir, del espacio físico o de los elementos que vayamos a usar en ese jardín no me van a definir cuál va a ser la dimensión privilegiada, pero sí lo que va a hacer es condimentar ese espacio. Por eso, cuando hablamos de jardines o espacios públicos, jardines públicos, estamos hablando que preponderantemente cumplen un rol ambiental en la ciudad. Sin embargo, con el desarrollo del siglo XX y todo lo que tiene que ver con el movimiento político, y se le ha dado a estos espacios públicos que antes eran específicamente o no específicamente, pero que sí estaban pensados como pulmones o como espacios recreativos, se les ha dado un valor simbólico, cultural y social que tiene que ver con cuáles son las relaciones que se establecen dentro de esos espacios públicos. Y luego estamos viendo lo que tiene que ver con la naturaleza como concepto. ¿Qué quiero decir? Dentro de todos los espacios verdes hay una conceptualización de la naturaleza o una idea que se expresa. ¿Por qué pongo solo algunos ejemplos? Porque no en todos los ejemplos, ya sean espacios públicos, ya sean espacios privados, esta idea de conceptualización o algunos ejemplos, porque no en todos los ejemplos, ya sean espacios públicos, ya sean espacios privados, esta idea de conceptualización o esta idea de plasmar cierto concepto es tan visual o se observa tanto. Por ejemplo, en lo que es el Parque Güell, uno puede ver que el artista tiene una intención específica de traer la naturaleza, repensándola, reconceptualizándola y mostrándola dentro del diseño de una manera particular, como por ejemplo la columnata que se está viendo son estípites de palmeras. Hay palmeras materiales, que son las de piedra que están abajo, y palmeras verdaderas, físicas, vegetales, que están arriba. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay un concepto. Hay momentos como en Gaudí que el concepto es otro, como por ejemplo en Burle Marx hay una conceptualización de una abstracción, de una pintura que es usada como matriz de un jardín, y Burle Marx era naturalista, pintaba sus planos de diseño, era artista plástico, entonces trataba el espacio como si fuera un lienzo de pintura. Ese era su concepto. El espacio físico es un lienzo y yo pinto sobre ese lienzo con plantas y recupero el valor de la planta nativa de Brasil en este caso dentro del diseño de los jardines. Hay otro tipo de conceptualización como por ejemplo el jardín
botánico de Melbourne, en Australia, en el cual, a través de una abstracción o una reconceptualización botánico de Melbourne, en Australia, en el cual, a través de una abstracción o una reconceptualización, hay una muestra de todos los ambientes de Australia representados en el diseño del jardín a través de formas, de movimientos, de líneas, de colores. Está la representación de cada uno de los ambientes de Australia dentro del mismo jardín. No necesariamente traje la forma específica del jardín, sino que traigo la memoria de algo y la represento de manera que me produzca una emoción identitaria. Eso es una nueva manera también de usar el jardín, y dentro de estos espacios en el jardín, que es estos nuevos jardines contemporáneos, no tienen un lugar en el cual yo pueda hacer una cosa o no hacer una cosa. Es decir, el jardín está, o el espacio verde está disponible para que yo realice todas las actividades que yo quiera según el espacio me dé la posibilidad. Es decir, yo puedo sentarme donde quiero mientras pueda sentarme, puedo caminar por donde quiero mientras pueda caminar, puedo circular por donde quiero mientras pueda circular. No va a haber un cartel como me puedo llegar a encontrar en un jardín botánico en Europa o en un jardín inglés que diga prohibido pisar el césped. Si un nuevo diseñador contemporáneo no quiere que yo pise algo o realice una actividad, no me lo va a decir. Me va a producir un espacio que no me deje hacer esa actividad en ese lugar. Por ejemplo, en la costanera de Paraná, fue voluntad del equipo de diseño que sobre la veranda que da al río no se pudiera circular con ningún elemento tipo patines, patinetas o que tengan ruedas pequeñas. Y es por eso que no hay un cartel que diga, como cuando yo era chica y quería ir a la plaza y el placero me echaba de la plaza y me decía, acá no se puede andar en patines, acá no se puede andar en patines. Y les estoy hablando de una plaza de hace 45 años atrás, en una plaza central de una ciudad como la ciudad de Paraná, no se podía andar en patines porque no estaba pensada para andar en patines. Y retomando lo de el Parque Urquiza, en esa parte de la costanera no se puede andar en patines porque el piso tiene unas ondulaciones muy pequeñas que hace imposible de circular por esas ondulaciones con una rueda pequeña. El equipo de diseñadores no necesitó poner un cartel que diga no queremos tanta velocidad sobre este lugar en donde mucha gente va a caminar, sino que necesitamos que las actividades de andar en patines, en patinetas o en monopatín no coexistan con las actividades de la gente de pasear por las velocidades, y lo que me pusieron es un piso por el cual yo no puedo circular en patines. Es por eso que, y para resumir, lo que quiero poner en valor es que tengamos en cuenta que un jardín es un espacio dimensional. Y no solo es un espacio dimensional desde lo físico, es decir, que cuando yo voy, un jardín tiene tres dimensiones. Tiene un ancho, por un alto, por un espacio que está contenido, aunque no tenga techo, un espacio que está contenido por todos los objetos que tienen altura dentro de ese jardín. Siempre es un espacio dimensional. Tengo 3D, por eso mismo se llama espacio verde, ¿sí? No plano verde, es espacio verde. Pero que también esa construcción dimensional tiene otras dimensiones. Tiene dimensiones simbólicas, tiene dimensiones emocionales o psicológicas y tiene dimensiones sociales o culturales.
el jardín, el espacio verde, es un todo que conforma todas esas dimensiones y eso es lo rico del jardín. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, el jardín es un producto antrópico, es un producto de la cultura y la forma que tiene en un momento de acción de lo que era la naturaleza en ese lugar. Bueno, como siempre, lo que es la bibliografía, tanto para la construcción del PowerPoint como para la construcción del teórico, va a estar al final del teórico. Les he dejado también un libro que se llama Ciudad Botánica de Alfredo Benassi en la carpeta de lectura complementaria, que es muy pero muy interesante y espero que a partir de esto empiecen a ver a los espacios verdes con todas sus dimensiones, las observables y las no tan observables, y que se sigan interesando como hasta hoy nos han demostrado que se están interesando no solo en la materia, sino que siempre están yendo más allá, investigando. Hasta hoy nos han demostrado que se están interesando no solo en la materia, sino que siempre están yendo más allá, investigando, tratando de devolver y de compartir cosas, y eso hace que este intercambio entre nosotros sea tan rico semana a semana. Buena semana para todos.